a Cristo de lo que ha estado haciendo en nuestras vidas. Así que le doy las gracias una vez más a los pastores por la oportunidad de poder predicar en la iglesia donde estamos militando y siendo copastor. Para mí eso es una alegría y un gran honor, poder llevar una palabra de aliento a las personas que son los míos. Dios ha estado llevándome por diferentes lugares, en oración, en vivencia, donde me ha puesto una encomienda de llevar unos tipos de prédica, tal vez se puede decir un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, y no es que me estoy saliendo de la verdad. Yo creo que cada predicador, Dios le da un estilo único y Dios lo va a utilizar de acuerdo a lo que sea necesario hacer en el momento. Así que le pido a la iglesia que me acompañe en 2 Corintios capítulo 4, 17 y 18. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Cuando la tengan pueden decir amén, para darle lectura y me acompañen en lo que Dios va a hacer esta mañana. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Repito el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, porque tú has permitido que vengamos a tu casa a adorar, a alabar tu nombre y también escuchar palabra. Una palabra que es la palabra que trae vida al ser humano, que aquellos huesos que estaban en aquel valle de huesos secos, cuando se dijo una palabra, cobraron vida. Así mismo es el ser humano. El ser humano podemos estar en delitos, en pecados, en muerte, pero una vez esa palabra penetra en nuestros corazones, comenzamos a tener vida. Yo te pido en esta hora, Señor, que vivifiques nuestros corazones, que vivifiques nuestros ánimos, que vivifiques todo aquello que esté dormido o muerto en nuestro interior. Yo te doy gracias, Señor, hemos orado. Que seas tú el que te glorifiques en este lugar, que sea tu nombre el que sea exaltado y no el mío. En el nombre de Jesús todo esto te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título de la prédica de esta mañana la titulé Todo ha sido necesario. Yo le repito, todo ha sido necesario. Cuando hablamos de un todo, es todo. A veces nos enfocamos o pensamos que algunas partes de nuestra vida es las que han sido necesarias para que Dios se glorifique. Hay personas que solamente se ocupan o piensan de la oscuridad de su vida, lo que fue oculto, lo que fue oscuro en su vida. Hay gente que cuando testifican solamente hablan de la luz de su vida. Y yo no es que estoy en contra de una o de la otra, yo creo que cada quien va a expresar lo que siente o lo que entiende que es necesario. Pero Alexis Rosario entendió que todo lo que yo pasé en mi vida ha sido necesario para ser quien soy hoy. Pablo en ese momento está llevando una palabra y lo que está diciendo es que esta leve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria. Y hay personas que a veces han leído esto y posiblemente le ha pasado hasta lo que me pasó a mí. Y yo creo que son a veces pocos ministros que se paran en los altares a decir su sincera ánimo, su sincero pruebas, tribulaciones, lo que sea. Son pocos los que aceptan que seguimos siendo humanos. Y cuando yo leí esta palabra, leyéndola, cuando uno comienza a estar leyendo la palabra, no para esta prédica,
yo mismo me decía, ¿a qué Pablo se estará refiriendo a leve tribulación? Porque tal vez para él es una leve, pero para mí, la mía ha sido tan pesada. No es hasta que comenzamos a estudiar la palabra y unir todos los ángulos y todas las cosas que tienen que estar penetradas que comenzamos a entender a qué Pablo se refería. Posiblemente muchos de ustedes han pensado, pero este Pablo está loco. Este hombre le está llamando leve tribulación porque él vivía en aquel tiempo. Pero las cosas de este tiempo son peores porque esa es la justificación que el ser humano utiliza. Yo creo que cada época y cada tiempo ha tenido su momento oscuro y su momento de luz. Tal vez lo que yo he pasado para mí ha sido lo más catastrófico, pero tal vez lo que el pastor pasó ha sido lo más catastrófico para él. Por eso en este ángulo y en este término de tiempo que estamos viviendo, creo que la empatía es mucho más que necesario en el cristiano. Tal vez yo pueda contar mi testimonio, contar las tribulaciones, y uno de ustedes puede decir que mucho llora ese hermano por esa bobería. Para mí es una bobería, o para usted, pero para la persona que lo ha estado pasando, no. Puede ser el momento de crisis y catástrofe más grande de su existencia. Tener una crisis existencial donde posiblemente pueda perder hasta la identidad en Cristo. Porque se ha enfocado en esa tribulación que lo ha llevado a tocar la lona muchas veces. Por eso yo no vengo aquí con un mazo de juzgar ni con un látigo para decirle a la gente, usted está mal, deja de llorar, si levántese. Si no, vengo con una palabra de esperanza a decirle, ¿sabes qué? Posiblemente estás en el suelo, pero yo estoy aquí también para levantarte juntamente con Cristo, como se supone que sea la iglesia. Luego les contaré todos los planes que Dios ha puesto en mi corazón. Primeramente me reuniré con los pastores, porque es lo primero que uno tiene que hacer. Después les contaré. Estoy muy emocionado, creo. Porque Dios sigue llevando a la iglesia a los caminos correctos. Y yo no estoy hablando de la salvación, aparte de la salvación, de cómo trabajar con el ser humano realmente para sacar su mayor potencial. Y eso es una de las cosas que a mí me gustaría realizar en esta mañana, cuando yo le estoy diciendo a usted, todo ha sido necesario. Volvemos a Pablo. Cuando Pablo está hablando de eso, pues uno comienza ahí sí a estudiar y a buscar a qué Pablo se estaba refiriendo. Y deme un minutito para poder leérselo y que usted se pueda poner tal vez en empatía con Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11 del 22 al 33 dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más; en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces; de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno; 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar; en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de rey Aretas guardaba a la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. A eso Pablo le estaba llamando, a eso y muchas otras cosas más. Si nos ponemos a detallar cada detalle, podemos estar aquí, yo creo que más de un día. Pero a eso Pablo le estaba diciendo
esta leve tribulación, este momento tan pequeño comparado con ese peso de gloria que voy a ver después que me vaya de este lugar. O sea que cuando usted estaba pensando que Pablo era un loco, que no sabía por lo que usted está pasando, él dice, por si alguno, prácticamente lo estoy diciendo a mi estilo, por si alguno tiene alguna duda de lo que yo estoy mencionando y piensa que puede tener más persecución que yo, que puede estar pasando una tribulación más grande que la mía, pues déjame mencionarte unos pequeños detalles para que los tomes en cuenta. Pablo sabía muy claro a qué se estaba refiriendo. Pablo sabía muy claro que la iglesia iba a pasar por diferentes situaciones. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos inspira a escribir estas epístolas, porque nosotros tenemos que aprender de qué forma podemos aplicar esas palabras que están en la Biblia en nuestros días. Tal vez la tribulación de nosotros no sea la misma que Pablo, pero él la consideraba leve cuando enfocaba su mirada en la recompensa. Vamos más claro, vamos a hablar de Cristo, ya que muchas personas a veces, si no hablamos de Cristo, que yo sé que es la figura principal, como que a veces no entiendo, no quieren aceptar unas ciertas palabras. Vamos a Cristo y muchos me dirán qué tiene que ver eso con lo otro. Yo se lo voy a explicar. En Mateo 4, del 8 al 10, Jesús en ese capítulo sufre la tentación después de estar 40 días y 40 noches en medio. Pero no me quiero enfocar en las tres tentaciones, sino en una tentación específica para poder unirlo con lo que le estoy diciendo. Y dice, otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y usted pensará, ¿y qué tiene que ver eso con la leve tribulación que usted me está hablando? Yo se lo voy a explicar. En ese momento Jesús estaba siendo tentado a dejar todo lo que iba a acontecer después de ese momento, mientras el diablo le estaba ofreciendo una recompensa momentánea. Cuando leemos los textos de la Biblia, muchas veces tenemos que buscar lo que se llama el intertexto, o qué puede estar escondido detrás de esas palabras. En ese momento, cuando Satanás le está ofreciendo esa alternativa a Cristo, y si con esto gente puede tal vez mirarme mal por lo que voy a decir, pero yo soy de los que no me quedo simplemente en lo que está aquí en el sentido, ok, aquí la palabra dice algo, pero tal vez en el ser humano o en la mente del ser humano puede estar trabajando alguna palabra o distinta a lo que posiblemente la gente espera. ¿Me explico? Cuando usted está siendo tentado, usted viene aquí, predica, dice su experiencia, pero pocas veces decimos qué pensamiento nos pasó en el momento de la tentación. Aunque eso no lo veo reflejado en la palabra, me gustaría enfatizarme para que usted entienda. En el momento en que el diablo le estaba ofreciendo eso a Cristo, le estaba diciendo a Cristo, tú no tienes que pasar ninguna tribulación de la que está planteada para ti si aceptas mi oferta. Y a veces solamente nos enfocamos en que como fue Cristo y era 100% Dios, superó, pero Cristo también dice la palabra que fue tentado en todo. Y cuando hay tentación llegan pensamientos. Cuando hay, para que se convierta en tentación, tengo que pararme frente y decir, ¿hago o no hago? José, cuando fue tentado, no fue tentado una vez. La gente predica que fue tentado y salió corriendo. Fue tentado muchas veces. Yo pienso que en el momento en que José salió corriendo es porque estaba a punto de decir, lo voy a hacer. En ese momento a Cristo se le estaba ofreciendo una oferta de dejar todo perdido por su beneficio personal. Pero Cristo muy claro le dice, vete Satanás, porque Cristo aceptó la leve tribulación que venía para su vida, pensando en ti y en mí.
Cristo en ese momento le está diciendo al mundo: yo me enfocaré en aquello que marcará la historia del ser humano como nunca antes ha sucedido y como nunca pasará. Yo tomaré la decisión de llevar sobre mi espalda todos los azotes, toda la burla, todo lo que tenga que acontecerme, y lo tomaré como una leve tribulación, porque el peso de gloria que vendrá será aún mayor de lo que yo tengo que pasar. Y usted me dirá: a veces eso no lo dice ahí, se puede interpretar. Nosotros no escribimos cada detalle de nuestras vidas, eso nunca va a pasar, sino lo que pensamos que es relevante. Pero detrás de esa relevancia que hay en cada escritura esconde tal vez otra historia. Tal vez ahí nos vemos un Cristo diciéndonos: iglesia, acepté la tribulación por ustedes, pero en sus acciones lo demostró a cada segundo. Esa tentación fue dada al principio del ministerio. Y luego, ¿qué vimos? Vimos la gloria de Dios desatarse en la tierra como nunca había sucedido. Ver a Dios caminar entre los hombres, hecho hombre. Cristo pensó más en la gloria de la salvación de su iglesia antes de su interés personal. Por eso le estaba diciendo que íbamos a unir la leve tribulación de la que estaba hablando Pablo, porque Cristo también consideró lo de él leve comparado con lo que venía después. En Getsemaní lo podemos ver: Señor, pasa de mí esta copa. Su humanidad golpeando con su divinidad, con su propósito. Pero las palabras más poderosas en esa oración es: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptando en ese momento de nuevo lo que tenía que acontecer en su vida para que su iglesia tuviese victoria. ¿Con qué quiero decirte esto, hermano, en esta mañana? Es que aceptes todo lo que ha acontecido en tu vida. Es hora de que la iglesia crezca emocional, sentimental y espiritualmente. Es hora de que el pasado que te atacó o te ataca todavía lo supere. Que entiendas que fueron tribulaciones en tu vida, tal vez que no las ocasionaste tú. Pero como he dicho, sean pruebas o sean consecuencias, Dios lo utilizará para hacerte en Cristo lo que eres hoy. Y yo sé que tal vez con lo que voy a decir ahora, tal vez algunas personas se impresionen. No lo dije el viernes, pero hoy lo voy a decir. Y lo voy a decir no en forma de engrandecer, sino de que usted entienda que en un momento dado yo también me encontraba diciéndole a Dios: ¿por qué tú permitiste que yo estuviese pasando por todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo nací? ¿Qué propósito tú tienes? Tal vez algunos lo han escuchado anteriormente, pero me gustaría acordar: la primera esposa de mi papá es hermana de mi mamá. Mis hermanos mayores son hermanos por parte de papi, primos por parte de mami. Desde el momento en que eso ocurre, ya comenzó la batalla y la guerra contra Alexis. Nadie lo quería porque él era el hijo de Cholo y Juanita. A la edad de 5 años comienzo a tener una mente homicida, porque mi papá literalmente lo que hacía era desbaratar a mi madre. Puños, patadas, bofetadas, agarradas de pelo, de cuello. ¿Saben qué? Hace 10 años yo no podía decir. Afecta. Se lo digo con toda sinceridad. Y lo voy a decir ahorita. A mis mismos 5 años mi hermano cae preso. Creo que el momento más impactante en la casa de Alexis, de mi niñez totalmente disfuncional, un hogar completamente disfuncional, y lo disfuncional no empezó desde el momento del maltrato, sino desde el momento de la decisión de mis padres de juntarse cuando se supone que eso no pasaba. Tal vez no pensaban que iba a ser un hijo, porque mi mamá no podía tener hijos.
El momento más impactante de mi vida fue cuando una vez mi papá agarró a mi mamá por el cabello, la jaló desde la cama y el tirón fue tan fuerte que cae al piso. Mami ya para ese tiempo pesaba como 240 libras. Imagínense el impacto tan grande que podía ocasionar ese jalón con toda una fuerza de un hombre que alzaba pesa y caer en el suelo. A la edad de 10 años pierdo a mi hermana en un accidente automovilístico cuando una mujer en estado de embriaguez le impacta, una bailarina exótica. Un poco de años después comencé a ver a mi hermano, el otro hermano mío mayor, a meterse droga, decirlo de esa forma, o inyectarse la droga por sus venas, y prácticamente en mi casa verlo como del sillón prácticamente besaba el piso. Lo que se había creado en Alexis dentro de su mente y su corazón era un monstruo, buscando la oportunidad de explotar, pero que también muchas veces le decía a Dios: no entiendo para qué yo nací. ¿Qué propósito habrá en mi vida? A la edad de 15 años, si tú me preguntabas qué era mi sueño eran dos: espetar un palo de golf en una cabeza y abrir una persona desde el cuello hasta el estómago y ver todas sus vísceras por fuera. Hay gente que a veces no quieren escuchar esta historia mía, pero yo entiendo que Dios me ha llamado a llevarla para que la gente entienda que todo en mi vida fue necesario. En un momento dado quería rechazar, olvidar y decirle a Dios: no, esa parte tiene que estar oscura y yo no quiero que eso vuelva a salir en mi vida. Pero a mis 30 años eso no está sucediendo. Una mente completamente homicida, psicópata, loco. Una persona que no podía computar bien. Y lo más increíble de todo es que nadie sospechaba, porque Alexis era 4 puntos en la escuela, no tenía problemas con nadie. A los 19 años tengo un asesinato planificado para mi tío. Y 2 semanas antes, estando en el pueblo de Mayagüez, en un baño, comienzo a decirle a Dios: mi primo tiene cáncer, tiene 19 años, ¿cómo es posible? Y escucho una voz que me dijo: muchas veces te he llamado y me has rechazado, pero si hoy tú me sigues, te utilizaré como guía de tu familia y tu primo será sano. Alexis tuvo el primer encuentro con Cristo, el cual se convierte. A los 8 meses comienza a predicarle un Cristo. Fue a República Dominicana, prácticamente todos los weekends iba a predicar, pero había algo en su corazón que todavía no estaba bien, y era el odio que sentía hacia su padre. Y disculpa que le tome estos minutitos, pero sentía hacerlo, no sé por qué, pero sentía hacerlo. No hoy, desde que me estaba preparando. Seguía predicando de un Cristo mientras mi corazón tenía un odio increíble hacia mi papá. Inclusive yo creo que las prédicas mías se veían reflejadas, porque a cada lugar que yo iba a predicar lo que hablaba era que si usted no se arreglaba, Dios lo iba a pisar. Que en esta iglesia lo que había eran hipócritas, no en esta, estoy hablando en cuestión de las iglesias que iba. Así era mi forma de predicar, porque yo proyectaba a Dios de acuerdo a como yo lo estaba viendo. Como tal vez mi papá había reflejado en mi vida. Me aparto, hice todo lo que era que ya ustedes saben. Aparte no tengo que mencionar. A los 28 años tengo un encuentro nuevo con Cristo, donde me rescata nuevamente. Pero la historia cambia. Cambia un día, yo estando en mi apartamento en Barranquita antes que terminara la casa, y me meto en oración y le dije a Dios: muchas veces he orado que cambies a mi suegro, a mi esposa, a toda su familia, pero yo siento hacerte una oración distinta, y hoy yo quiero que tú me rompas y me cambies a mí. Literalmente sentí como una mano entró por mi espalda, agarró mi corazón, lo cambió de dirección. Comienzo a llorar y 5 minutos después mi esposa me estaba escribiendo: ven a casa de papi para que hables con él. Yo vi la respuesta de Dios automática en mi vida, porque comencé a dejar que Dios trabajara de la manera correcta. Usted sabe por qué Alexis a los 19 años tal vez no había superado o no podía predicar un Cristo, y también por qué termina apartándose, aunque le eché la culpa a todo el mundo menos a mí,
Hoy día digo que es mi culpa. Que pasaron unos factores que tal vez empujaron, tal vez, pero la decisión siguió siendo mía. El camino me enseñó, y este proceso desde ese momento hasta el día de hoy, Dios trabajó unas áreas donde me hizo entender que todo en mi vida ha sido necesario para ser el hombre que soy hoy. Si Alexis Rosario no hubiese acontecido lo que pasó en su niñez, no pudiera estar ayudando tantas personas que están pasando por lo mismo. No porque Alexis no lo vocifere, no quiere decir que no se ha estado trabajando con distintas personas. Si yo no hubiese pasado por lo que pasé con Michelle en aquel momento, yo no pudiera estar dándole consejería matrimonial a matrimonios, diciéndole, si Cristo lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Inclusive hace 3 días atrás me siento con Michelle a tomarme un café y la miro y le digo, ¿sabes qué, Michelle? He comprendido y decirle a Dios gracias porque mi padre fue como fue. Hablando de mi vida, yo no estoy diciendo que me alegro de lo que haya hecho. La miré y le dije, gracias por en aquel momento llamarme a la policía y meterme 2 horas y media preso. Gracias por darme una nueva oportunidad. De yo demostrarte como hombre y como cristiano el cambio que Cristo ha hecho realmente en mí. De aquel psicópata loco que lo que pensaba era en matar a medio mundo que se le paraba de frente, hoy cuida hasta los pajaritos. Pero mi crecimiento no se dio simplemente por estar de rodillas diciéndole a Dios, yo sé que yo necesito buscarte, sino cuando comprendí que Dios tuvo cuidado de mí desde el momento de la gestación de mi papá, cuando mi papá estuvo con mi mamá. Yo no nací por un mere accidente. Yo nací porque Dios tenía un propósito. Si mi mamá y mi papá no se hubiesen juntado, Alexis Rosario no salía. Podía salir otro, no yo. Y si Dios permitió que eso ocurriera es porque hoy, 23 de febrero de 2020, a mis 30 años yo estaría parado aquí predicándole en una iglesia. Siendo un testigo vivo y un testimonio vivo de lo que Cristo hace en el ser humano. Cuando comprendí que en mi vida todo había sido necesario para un propósito en específico, comencé a ver que lo que yo había pasado en mi vida había sido una leve tribulación comparado con el peso de gloria que ahora a veces estuviese viendo. Todo lo que yo pasé en mi vida, y si me uso a mí de referencia es porque no voy a hablar de nadie más. En mi vida yo la conozco y te la voy a expresar sinceramente todo lo que hice. Es que entendí que Dios utilizó todo lo que yo había pasado como una catapulta para llevarme al lugar que Él había establecido para mí. Me aparté 7 años y cuando regresé Dios me restituyó y me puso en el lugar que Él ya había establecido. La gente tiene que comprender de una buena vez y por todas que tiene que sanar su corazón, que tiene que entender que cada detalle de tu vida fue necesario para que estés tú aquí hoy día y puedas proclamar, levantar tus manos, alabar a Dios y decirle, gracias Señor porque me has dado la salvación. Gracias Señor porque soy instrumento tuyo. En cualquier lugar que voy hay alguien que tal vez necesita una palabra de consuelo y yo puedo dársela porque fui consolado por ti. He conocido la mediocridad, pero he conocido tu salvación. He conocido la tribulación, pero también he conocido tu gloria. He conocido cada detalle en mi vida de las que tú quieres. Y he comprendido ya de una buena vez que tengo que aceptar todo lo que viví y dejar de echar culpas. No es hora de seguir, la culpa de mi niñez fue de mi papá. El 24 de diciembre del año 2018 fui a casa de mi papá sin avisarle. Me bajé del carro, él salió, nos abrazamos, lloramos, nos
pedimos perdón. Hoy día, aunque no esté de acuerdo con todo lo que él está haciendo, para la gloria de Dios comenzó a ir a una iglesia a sus 70 años. ¿Qué hubiese pasado si Alexis hubiese hecho todo lo que en su mente tal vez hubiese pasado alguna vez y no hubiese permitido que Dios trabajara? Esa es la pregunta que a veces tenemos que hacer. Si yo no hubiese aceptado ya de una buena vez que pasé por eso con un propósito, no es que lo veas que pasé por eso porque me voy a victimizar por completo, y bueno, repito, no te juzgo porque sé que es difícil, y no se crea que yo al momento de aceptarlo se me hizo caca de coco. Todo fue un proceso muy largo y doloroso y todavía seguimos en el proceso. Pero yo entiendo que lo más que afectaba en mi vida ya se ha trabajado. El poder perdonar a una persona que había sido un monstruo para mí en mi vida, poder superarlo con el poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Ya yo le he predicado anteriormente, aquel poder que Jesús había establecido para la iglesia no era cantar bonito, no era brincar, no era zapatear, no era mirar los bancos, era el poder de amar. Un poder que solamente podemos sentirlo, vivirlo con Cristo. El ser humano, la realidad es que no tiene capacidad de amar sin Cristo. Porque nosotros, por más que digamos que amamos, somos los expertos sacando en cara lo que nos hicieron. Y una persona que ama y perdona no vuelve a sacar en cara. Si no podemos sentarnos y dialogarnos y en vez de echarlo en cara, reírnos y decir, wow, qué poderoso Dios ha hecho en mi vida. Ya yo le he traído anteriormente a Ángel Luis Luna. Era mi peor enemigo y hoy día a veces nos sentamos y decimos, qué bobo nosotros éramos por lo que nosotros estábamos peleando. Pero hoy día podemos hablar de eso, reírnos, abrazarnos, ser hermanos por el poder de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero adicional a eso, yo como persona tengo que aprender y entender que todo lo que viví ha sido necesario y tengo que aceptarlo ya de una buena vez para superarlo. Cuando usted va a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos, y creo que los pastores podemos hablar más de eso, trabajan con 12 pasos. ¿Y cuál usted se cree que es el primero? Aceptarlo. Tienen que aceptar. Nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores para poder adquirir la salvación y el perdón de Cristo. Pero también tenemos que aceptar tal vez unas áreas de nuestra vida para que Dios también las trabaje. En aquel momento, a mis 19 años, cada vez que Dios trataba de trabajar esa área conmigo, yo decía, no, Dios, esa parte no. Porque el plan de Dios para nosotros, adicional a la salvación, es que seamos felices, que vivamos una vida plena. Les doy vida y vida en abundancia. Y la abundancia que está hablando no es que la cartera te pese. Es una vida abundante, rica en paz, en felicidad. La gente no le gusta predicar, pero sí, Dios prospera. Lo que pasa es que la prosperidad se le fueron por otro lado. Pero Dios prospera. Yo he visto hermanos aquí prosperar espiritual y económicamente también. Porque Dios desea que tengamos una vida abundante en Él, que sepamos vivir en Él, que gocemos cada detalle. Inclusive el otro día fui a una librería a tomarme el café con Michelle y veo una de las tazas que decía, enamórate de tu proceso y los resultados llegarán. Y yo dije, cóbrete una bofetada para eso por medio de una taza. Sí, porque cuando yo comencé a predicar aquella saga de conociendo lo conocido y comencé a hablar el primer día que fue conociendo lo conocido al hijo, que fue un miércoles, me acuerdo como hoy, ese mismo día mi esposa antes de yo venir a predicar se sienta en mi casa y me dice, no volveré a la iglesia contigo. ¿Cómo? ¿Por qué? Antes de predicar. Los que somos predicadores saben que cuando tú estás alineado en el Espíritu y estás bien centrado y de momento te pueden decir una noticia, y yo tuve que venir a predicar después de eso. Pero usted sabe algo, que cuando comenzó ese proceso en Alexis, Dios me dijo,
comenzaré a enseñarte cómo amar a tu esposa como yo te amé todos esos años que tú estuviste dándome la espalda. Hoy día yo te puedo decir que mi relación está sana en el nombre de Jesús, a pesar de que ella no ha tomado la decisión, no simplemente porque yo haya decidido seguir a Cristo, sino porque yo decidí que Cristo penetrara en mí, transformara en mí y me enseñara a amar como Cristo ama a su iglesia. Y a veces nosotros tenemos ese enfoque y no queremos tal vez hablarlo, pero amar como Cristo amó a la iglesia cuesta lágrimas, cuesta dolor, cuesta sudor muchas veces, porque el ser humano está hecho para que cada vez que te digan algo tú respondas. Pero qué bonito se siente cuando Dios te transforma y puedes amar a todos como Cristo, como la iglesia. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque una vez también me senté a hablar con un amigo rápido que Michelle me dijo eso y yo comencé a decirle, mira, yo estoy atribulado, mi esposa deja la iglesia, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, pasarás un proceso donde amarás a tu esposa como nunca. Y ese mismo amor que vas a tener para ella es el que Cristo quiere que tú tengas para la iglesia si en algún momento te llama pastor. Que ames a tu iglesia como tú amas a tu esposa. Porque así es como Él la ama. Porque una persona que ama no atropella. Yo no puedo ver un caído y pisarlo. Tengo que entenderlo. Que sí hace falta la exhortación y de vez en cuando que nos dé un cantacito para que despertemos, sí. Pero eso no es lo mismo que pisotear, difamar, aplastar. Así que la transformación que Dios quiere hacer en nosotros es desde lo espiritual, lo emocional, todo, para que nosotros podamos crecer en Él. Hoy día yo puedo tener conversaciones con personas hablando de estos temas hasta psicológicos y todo, porque Dios trabajó esa área. Y a veces la iglesia, o muchas de las iglesias, no quieren aceptar esa parte, pero el ser humano es psicológico. Cristo fue la persona más psicológica en toda la Biblia. Y déjame usarlo rápido como referencia. En el momento en que Él va donde Pedro y le dice, Pedro, tú me amas, yo soy de los que pienso, y disculpe que parezco un loco, que antes de esas preguntas tuvo que haber habido una conversación, tal vez hasta larga. Posiblemente Pedro le estaba diciendo, Jesús, yo me siento tan mal, ¿por qué tú vienes a mí? No me mires, yo te negué, yo no merezco que tú te acerques. Y comenzó a tener lo que se llama una catarsis. Jesús fue a decirle, Pedro, tú me amas, 3 veces. Logrando establecer en él las emociones para que pudiera estar completamente sano para la misión que él había establecido para él. Si Pedro hubiese sido el hombre más espiritual de la vida, pero no hubiese sanado aquel pasado y aquellas cosas que había hecho, no podía ser un líder efectivo, no podía ser un cristiano efectivo. Así que, dando ya prácticamente la parte final, la gente de la iglesia tiene que comprender de una buena vez por todo, y se lo digo por el mayor amor del mundo, a crecer en Cristo, aceptando cada detalle. Es hora de que nosotros ya perdonemos a los que nos han ofendido. Es hora ya de que, aunque hayan pasado 20 o 25 años, no nos afecte lo que hizo tal vez mi papá o mi abuelo. Yo no estoy diciendo que sea tan fácil hacerlo, pero tiene que haber un inicio, y es la disposición de hacerlo. Cristo me salvó y me rescató de donde yo estaba, y yo no perdoné a mi padre al otro día. Fue un proceso, pero me dejé guiar por lo que Él quería que yo hiciera. Si hoy día yo puedo decir que soy un buen padre, porque lo soy, no soy el mejor ni soy perfecto, pero lo soy. Ver como mi hijo, a principio de que yo me reconcilié con Michelle, no me quería, porque me lo busqué. Y hoy día, cada vez que salgo por mi puerta, me acompaña hasta la puerta y me dice, papá, te amo. Eso, digan ustedes si no tiene el gran peso de gloria en nuestra vida.
Sí, y no vale la pena de olvidarnos y de estar dándole tanto peso a las tribulaciones. Si yo me sigo enfocando en lo que pasé en mi vida, en lo que me hicieron, y sigo cargando ese lamento toda mi vida, dañaré a los míos. Les pagaré con lo mismo a ese niño y a mi esposa. Pero si hoy soy distinto es porque comencé a enfocarme en lo que Dios ha hecho y no en lo que el ser humano me hizo. En lo que soy y no en lo que era. No en lo que posiblemente pude convertirme, sino en lo que me convertí. Sí lo he utilizado en otras veces, que había un panorama de mi familia distinto, pero no puedo enfocarme en lo que ellos decían. Porque si me enfoco y todo el tiempo tengo que estar diciendo que mi familia a mí no me quiere, y ellos siempre pensaron que yo iba a ser un alcohólico, un usuario de droga, viviré toda la vida con pena. Sino que realmente soy. Hace poco, y disculpen que tomo otro tiempo, hubo un percance donde a mi esposa le dijeron: pero es que tu marido era un abusador, era un mujeriego. Y ella llegó a mi casa atribulada, molesta. Y yo le digo a Michelle, riendo: pero ¿por qué tú te molestas? Si él tiene toda la razón. Alexis era un abusador. Alexis era un mujeriego. Así que esa persona, sin yo tener que abrir la boca, comenzó a predicar y a testificar de lo que Cristo hace en el ser humano. Mientras a mí me digan tú eras, tú hacías y todo sea en el momento pasado, es bueno. Digo, si lo que está mencionando es malo. Así que vamos a enfocarnos en lo que Cristo ha hecho hoy, porque vivir en el pasado nos crea una gran depresión y una gran tristeza que no podemos seguir viviendo en Cristo. Yo les voy a decir más: si usted sigue viviendo en el pasado, va a terminar alejándose de los caminos de Cristo. Yo soy de los que piensa que mucha tibieza espiritual que se está hablando aquí en la iglesia viene porque la gente sigue mirando su pasado. Lo que pude haber hecho, llegué a 60, 70 años, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué vas a hacer? Todavía hay vida, todavía hay momentos para realizar. Tienes que pedir perdón, pide perdón. Tienes que perdonar, perdona. Para que vivas en paz y en armonía, como Cristo quiere que lo hagamos. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Y deja de estar mirándote a ti mismo en un espejo y buscando los miles de defectos que tenemos. Vemos un Moisés que era tartamudo y le puso la excusa a Dios. Y como quiera, Dios estableció lo que tenía que hacer con él. Así que deja de estar huyendo ya de donde Dios quiere trabajar contigo. Deja de huir ya y escondiéndote en la cueva como Jeremías, porque piensas que ese enemigo va a acabar contigo, que posiblemente puede ser un pasado, un recuerdo, puede ser traumas que han acontecido. Pero yo pienso que si en esta hora usted ya de una vez y por todas acepta que su realidad fue esa, pero que su verdad es distinta, te voy a ver creciendo. Mi realidad es que yo viví una niñez atroz y catastrófica. Mi verdad es que Cristo me levantó, me restauró, me sanó, me salvó, me ha hecho predicador de su palabra. Y hoy día puedo decirle a la gente: si usted desea una sanidad completa, ven a Cristo y Él lo hará. Dios te bendiga en esta mañana.